Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿No hay otro lugar donde quisiéramos? Muy bien, amén. Qué bueno escucharlo. Yo estoy bien contento, estoy feliz por estar aquí. Y quiero aprovechar el tiempo. Por lo tanto, vamos a ir al grano rapidito. Y la intención de esta mañana es traer un mensaje que nos ayude a seguir entendiendo cuán importantes son las disciplinas espirituales para nuestra vida. Cuán importantes son esas disciplinas espirituales. Le llamé a esta predicación Mineros de la Verdad. La intención es que entendamos que cada día tenemos que ser mejores, hacer nuestro mejor esfuerzo, acercarnos más a Dios de forma que no veamos estas disciplinas espirituales como meros hábitos. Esto se convierte en parte indispensable de nuestra vida. Cuando vemos que la disciplina espiritual de la cual vamos a hablar hoy es indispensable, escúcheme bien, indispensable para alcanzar la vida eterna. Cristo la llamó el pan de vida. Cuando yo hablo de mineros de la verdad, a lo que me refiero es a describir qué hace la labor de un minero. Un minero excava, busca, ¿verdad? Busca un metal precioso, una piedra preciosa, diamantes, rubíes, oro, elementos de mucho valor, el petróleo. Eso hay que meterle duro para poder conseguirlo. Todas las cosas preciosas, hablando terrenalmente, requiere trabajo conseguirlas. ¿Cierto? Bien. Aquellos que hemos jalado pico y pala, ya a mi edad, pues, no es lo mismo. Los otros días estaba sembrando unas matitas de guineo que me regaló la hermana Andrea. Y le agarré el pico para hacer los hoyos. Y si me tapaba en la boca, explotaba. Terminé baratado. En tiempos de más juventud, ¿verdad? De más energía, pues uno lo manejaba mejor. A lo que voy con esto es que requiere un trabajo. Y alar por el pico y por la pala es un trabajo fuerte. Pero ¿qué hace el minero? El minero se le da la tarea de conseguir algo que es precioso. Pero para eso tiene la esperanza que donde está buscando lo va a encontrar. Y cuando lo encuentra, dice, metió un picotazo y sacó un chispitito de oro. Dice, encontré. Un chispitito, encontró. ¿Y qué hace eso en el minero? Dice, pues ahora le voy a dar más duro, porque más adentro voy a encontrar más. Así funciona la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. ¿A qué quiero llegar con esto? Que para que nosotros como cristianos podamos acercarnos a la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos en buscar. La palabra en la Biblia llama escudriñar, pero esa búsqueda es a fuerza de picotazo. ¿Por qué? Porque en el momento que la palabra de Dios se revela a través del Espíritu Santo en nosotros y vemos un chispito que se asoma, dices, wow, ya encontré. Ya encontré un poquito de la verdad. Ya gusté de ese conocimiento, pero quiero más. Quiero más. Y eso tiene que ser una disciplina de cada uno de nosotros. Buscar estar constantemente escarbando la palabra de Dios para buscar que esa verdad se revele cada día más en nuestras vidas. Pero eso da trabajo, hermano. La importancia de todo esto es que Dios nos anima a que hagamos eso.
esa búsqueda de ese tesoro que es invaluable. Invaluable. ¿Y qué es algo invaluable? Que no se le puede poner precio. Al oro, a las piedras preciosas, a las cosas terrenales, tú le puedes poner precio. A la palabra de Dios, hermano, escúcheme bien, es invaluable. ¿Por qué? Porque al encontrarla y descubrirla, comienza en nosotros una transformación. Somos transformados por la palabra de Dios. Pero hoy vamos a ver cómo podemos hacer eso. Y para eso tenemos que entender que hay unos elementos importantes, básicos. Como muchos de los que me han escuchado anteriormente, yo trato de simplificar las cosas para que entendamos de primera mano cuáles son los elementos iniciales. La palabra de Dios es mucho más abarcadora, ¿verdad? Pero para que se nos quede y en nosotros se siembre algo que salga de nosotros de forma automática, de nuestro corazón, yo lo resumí en 3 elementos. Vuelvo y digo, hay muchos más, pero son estos. De la palabra de Dios tenemos que tener la certeza. Tenemos que tener el concepto básico para poder comenzar nuestro trabajo de minería. Lo primero es que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios escrita. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Eso es lo primero que usted tiene que estar claro antes de comenzar. Antes de poner las manos en el pico. Usted dice, tengo la fe, tengo la certeza que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Lo segundo, que la Biblia es inspirada por Dios. Eso tiene que estar claro en nuestra mente antes de agarrar el pico. Y un tercer punto muy importante es que la Biblia, Dios nos las dedicó. Pero su propósito, al dedicarnos la Biblia, es que lo conozcamos a Él. Vamos a partir de esos 3 puntos, solamente, por hoy. Pero la Biblia, como le dije, tiene mucho más. La Biblia no se lee con duda, se lee con fe. Y la fe empieza por esos 3 elementos que le mencioné. ¿Por qué? Porque cuando la leemos con fe y con un pensamiento crítico, le voy a explicar a qué me refiero con un pensamiento crítico. La Biblia uno la lee con curiosidad. ¿Van conmigo? Curiosidad. El que no lee la Biblia con curiosidad no se pregunta el por qué. Y no es que estés cuestionando la palabra del Señor. Es que, por ejemplo, leíste un pasaje y te dice, pero ¿por qué Dios dijo eso? ¿Cuál es el propósito de Dios por haber dicho eso? ¿Qué quiere transmitirme Dios con ese mensaje? Entonces empiezas a buscar. Y ahí es que sacas el pico y pegas a buscar, a adentrarte en la palabra. ¿Pero por qué Jesús dijo esto? ¿Pero por qué Pablo dijo esto? ¿Pero por qué? Todas estas cosas hacen que nuestro pensamiento crítico al leer la Biblia estimule nuestra curiosidad. El que no lee la Biblia con curiosidad está raspando por encimita con el pico. Y así no funciona esto. Después le voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Hay unos atributos de la palabra de Dios que son importantes entender. Lo voy a repasar rapidito. Son 4 puntos importantes. La palabra de Dios es inspirada, ya lo dijimos, es infalible, es indestructible y es invaluable. Yo le adjudiqué esos 4 atributos entre un montón que tienen, ¿verdad? Porque si tuviéramos más tiempo podemos hacer una predicación de cada una. Pero ¿por qué la palabra de Dios es inspirada? Porque la palabra de Dios lo dice. Ella se encarga de aclarar ese punto. Dice en 2 de Timoteo 3:16, la Biblia es inspirada por Dios,
útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es infalible. No hay fallos en ella. Infalible quiere decir que no hay fallos. Es inerrante. No hay errores. No hay falsedad. ¿Por qué? Porque en Tito 1:2 dice: Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. La Biblia se encarga de aclarar que es infalible, indestructible, porque la Biblia es indestructible, hermano. No hay forma de debatir históricamente que la Biblia es indestructible. Bíblicamente está ahí, pero históricamente ese libro ha llegado hasta nosotros el día de hoy. ¿Después de cuántos miles de años? Un montón. ¿Y la han tratado de destruir? Claro, un montón de veces. Porque pueden quemar el libro, pero no la palabra que hay en él. No el poder que carga esta palabra de Dios. No lo pueden destruir. Es indestructible. La palabra de Dios es eterna. Primero de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es eterna. Invaluable. Fácil, le contesto esa pregunta. Cualquiera nos pregunta y diga: Feli, pero tú crees en la palabra de Dios, ¿y qué la hace invaluable? Porque Pablo me lo enseñó. Porque Pablo dio todo por basura por el conocimiento de Dios. Eso es lo que hace invaluable. Hermano, cada uno de nosotros tiene, mira cómo lo digo, tiene, si realmente ama a Dios, cree en Cristo Jesús y permite que el Espíritu Santo obre en sus vidas, tiene que esforzarse en cada día más tener la disciplina de ser mineros de la verdad con la palabra de Dios. Usted agarre todos los días el pico y la pala y dele para adelante, sin miedo. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios está llena de sabiduría infinita y de poder. Cristo hizo algo fabuloso en la tentación. Cuando fue tentado por Satanás, después del bautismo, ¿se acuerdan de Jesús? Fue llevado, fue tentado. Y Satanás se atrevió, el bandido, en tratar de socavar a Cristo, de sabotear la labor de Cristo. Y Cristo, tomando en consideración que estaba pasando por un tiempo donde, pese a que estaba encarnado en un hombre, estaba sufriendo como hombre. Cristo tenía hambre, estaba sufriendo como hombre y por decisión propia, escúchenme bien, por decisión propia, él no utilizó su naturaleza divina. Él nunca dejó de ser divino durante el tiempo que estuvo como hombre en esta tierra. Pero por decisión propia, no porque no pudiera hacerlo. Porque sabemos que conocemos un Cristo que solamente con pensarlo hubiera convertido la piedra en pan. ¿O me equivoco? Cristo decidió combatir al enemigo con la palabra de Dios. Y le contesta al charlatán y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra, sino más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando ahorita hablé, este es el ejemplo que quiero traer relacionado a lo que es leer la Biblia con un pensamiento crítico, con curiosidad. Y uno dice: pero ¿dónde está eso en la palabra de Dios? Porque Cristo citó la palabra de Dios.
Cristo citó algo que ya estaba escrito en el Pentateuco. Los judíos se lo sabían. Y ese es el poder de Cristo al demostrar lo poderosa que es la palabra. ¿Cómo lo hizo? Él citó Deuteronomio capítulo 8, verso 3, que dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cristo citó la palabra de Dios y con eso le cayó la boca al enemigo. Mira cómo él lo hizo. Él demostró como hombre que solamente con la presencia y la palabra de Dios con nosotros podemos vencer al enemigo. Él no necesitó utilizar su divinidad para vencerlo. No necesitó. Yo me imagino la cara de Satanás cuando él le batió eso por encima del parque. Le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Convierte esto en pan. Tú estás enmayado. La cara, pasmado. Y así que nosotros tenemos que actuar. El conocimiento de la palabra de Dios nos da el poder para poder vencer todo lo que se nos presente en la vida. Pero ese conocimiento lo tenemos que buscar nosotros. Ese conocimiento tiene que estar siempre definido por cada una de las cosas que Dios nos quiere hacer entender. Ahora, cuando hablé ahorita de que Dios inspiró la palabra de Dios, creó su palabra a través de la Biblia, Él nos las dedicó, hermano. Porque este libro es para nosotros, pero trata de Dios. Pero Él nos las dedicó. Yo lo veo así porque es la forma en que yo me relaciono más con la palabra de Dios. Son cosas mías, ¿verdad? Cada cual lo hace como quiere. Pero yo siempre he pensado, ¿verdad? Soy asiduo a tener muchos libros. Y ¿cómo uno se siente cuando un autor te dedica algo? Dice: con amor, para Feli o Feli, aquí saludo. El autor mismo te está firmando el libro que tú te estás llevando, porque te lo está dedicando a ti. Y mira cómo yo pienso que Dios me dedica la palabra de Dios. Mira cómo yo lo veo. Dice, mira lo que él escribiría para Félix, mi hijo. Ahí, en lugar de Félix, ponga su nombre. Que cada uno de los consejos, mandatos, historias sean recibidas en tu corazón. Te veré pronto. Estoy impaciente por verte a mi lado. Atentamente, tu Padre que te ama. ¿Ustedes no creen que realmente la palabra de Dios tiene valor? ¿Usted no cree que esto fue creado y está aquí, que costó vidas, sudor, sangre, años de batalla? Y usted no necesita mucha motivación para entender lo importante que es este libro en nuestras vidas y que está dedicado a cada uno de nosotros. Cuando yo hablo de disciplinas espirituales, hermanos, esto es algo que no puede faltar. Porque si usted no le presta atención a esto, no le estamos prestando atención a la enseñanza que Jesús nos dio. Jesús conoce las Sagradas Escrituras de rabo a cabo. Él se encargó de enseñarnos. Venció a Satanás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Con esa dedicatoria, lo que hacemos es relacionarnos personalmente con Dios. Donde le vamos a prestar atención directa al protagonista, que es Dios. Y todo eso está ahí, disponible para nosotros. Pero es nuestra responsabilidad. Usted no espere
que alguien vaya a hacer algo por usted con respecto a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Revela la voluntad de Dios en nuestra vida. Revela lo que Dios quiere, lo que Dios espera de nosotros. Nos permite conocer el carácter de Dios. ¿Cómo tú puedes adorar a alguien o a ese ente tan precioso como Dios si no lo conoces? Esa disciplina espiritual, hermano, para mí, y según lo que yo entiendo en la palabra del Señor, representa la clave para la vida eterna. Le hago esta pregunta, hermano. Vamos a pensar un poco. ¿Cómo es que Jesús explica que debe ser la relación que cada uno de nosotros tiene que tener con la palabra de Dios? ¿Cómo Jesús explica eso? Utiliza parábolas. Utiliza parábolas. ¿Qué hace él con la parábola? Nosotros se graba en su mente cómo funciona la palabra de Dios en nuestra vida. Y la palabra del sembrador, la parábola del sembrador en Mateo 13, 18 al 23, nos explica de forma simple las condiciones en que la palabra de Dios actúa en nuestra vida. Dice el verso 18, escuchad por tanto la palabra del sembrador. Cuando alguien escucha la palabra del reino y no la comprende, el maligno viene y quita lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado en el camino. Obviamente, esta parábola tiene un alcance que podemos hablar mucho de ella, pero realmente el estudio no está dirigido a explicar la parábola. Está dirigido a que entendamos la importancia que Cristo le quiere dar a cómo nosotros tenemos que interactuar con la palabra, porque depende de nosotros. Cuando alguien escucha la palabra del reino y no la comprende, ¿quién viene? El maligno. Claro, porque no la comprende. Si no la comprende, no la puedes utilizar contra él. Si usted no comprende la palabra del Señor, no la puede usar contra el maligno. ¿Cuál es la intención de esto? Es que usted se prepare con la palabra de Dios para que ese conocimiento de la palabra de Dios y de la verdad no permita que el maligno arrebate de usted, le quite a usted ese conocimiento. Para eso hay que prepararse. Para eso hay que esforzarse. Dice el verso 20, y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí es donde están las emociones, hermano. Usted no se meta con la palabra de Dios para sentirse que su motivación principal no sea sentir emociones, sino razone lo que está leyendo. Porque en la razón está el entendimiento. Y una vez usted razona la palabra de Dios, la absorbe, la recibe, sus raíces empiezan a crecer. Sus raíces empiezan a crecer. Mi esposa le gustan las plantas y tiene un cubo y echa sus matitas ahí con agua a esperar que echen raíces. Hasta que no echan raíces no las puede sembrar. Porque me dice, si las siembro sin que echen raíces, pues se van a morir. Pues tenemos que permitir que la palabra de Dios eche raíces y no que
que alguien las saque de nuestras vidas sin que las raíces estén. Porque la vamos a perder, las emociones. No, la razón sí. Ese es el mensaje, hermano. Dice el 22, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira, hermano, el afán de la vida. Escúcheme bien. La vida que nosotros vivimos es una vida demasiado rápida. Todo es al momento, todo es rápido, todo es, no podemos esperar, Si usted no entiende, escúcheme bien, que esto requiere tiempo. Si usted tiene prisa, no lea la palabra del Señor, no la escudriñe. La palabra de Dios no se trabaja con prisa. La palabra de Dios requiere tiempo para que esta, a través del Espíritu Santo, pueda ser revelada en nuestras vidas. Le estoy hablando de experiencias propias. Yo soy uno que ando con prisa. La mayoría de mi esposa no me va a dejar mentir. Yo siempre ando. Pero ella también sabe que cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, se acabó la prisa. Se acabó la prisa, no la hay. Aprendí eso. No es que yo soy mejor que nadie. Es que lo tuve que aprender a cantazo. Porque si usted lee la palabra de Dios a la carrera, no va a entrar, no la va a recibir. Te vas a ahogar. Como le pasó en este ejemplo de la parábola. Dice que aquí es que donde nosotros tenemos que entrar. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. La palabra de Dios dice que Dios pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Pero usted tiene que mostrar su disposición a recibir la palabra de Dios. Porque de esa forma nos convertimos en buena tierra. Buena tierra. ¿Y qué abono le podemos echar para que esa tierra se vuelva buena de verdad? ¿Qué usted cree si le echamos un poco de arrepentimiento? Bueno, primero de fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad, nuestro hermano Raúl? Primero tiene que echar fe, arrepentimiento, devoción, amor. Usted prepara esa mezclita. Échele todos los ingredientes santos, santificados que usted pueda. Que la palabra de Dios se los va a decir. Usted tiene que buscarlo. Y se convierte en un abono espectacular. Que lo va a convertir a usted y a mí en buena tierra. ¿Ven por dónde voy? ¿Van conmigo? ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. Estamos vivos. Pero aquí viene algo bien importante que les quiero traer. El capítulo de Juan 5 es un capítulo muy importante, muy interesante, porque nos trae un tema muy importante para entender el valor de la vida eterna. No lo puse en la presentación, pero le voy a leer Juan 5:24, que respalda todo lo que he dicho anteriormente. Dice: de cierto os digo, cuando la palabra de Dios dice eso, hermano, usted la lee, dice, te aseguro que eso es así. No hay duda. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Escúcheme bien. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahí está. Los últimos
todos los minutos que he invertido hasta ahora se resumen a eso. Pero está en sus manos entenderlo. ¿Qué hace la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 36 al 40? Mira lo que Cristo se ocupa de hacer, para que no nos desenfoquemos de la importancia de la disciplina, de escudriñar, de estudiar, de buscar, de agarrar el pico y sacarle lo mejor y buscar ese tesoro. Dice el verso 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído ni habéis visto su aspecto. Le está hablando a los judíos. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Dice, escudriñad las escrituras, porque en vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora le voy a hablar un poco de eso. Una cosa, hermanos, es tú entender realmente cuál es el mensaje precioso de la palabra de Dios y que eso forme parte esencial de tu vida, entre dentro de ti. Cristo se ocupó de enseñarle a los judíos que hay que profundizar. Y se lo voy a explicar de esta forma. Este es el pensamiento crítico y curioso que le estoy transmitiendo para que le saquemos lo mejor a la Escritura siempre. Cuando Cristo se acerca y le afirma a ellos que la palabra de Dios ha dado testimonio de él, quiere decir que los judíos en su momento, que se sabían todo el Pentateuco, ¿verdad? Porque los judíos no tenían el Nuevo Testamento. En ese momento, ellos tenían, vamos a ponerlo así, el Viejo Testamento. Él les dice, oye, pero Dios se ocupó de dar testimonio de mí en las Sagradas Escrituras. Realmente escudriñaste, lo buscaste, profundizaste o lo raspaste por encima. Por eso es que dice que escucharon la voz, que no han escuchado la voz, ni habéis visto su aspecto, el aspecto de Dios, físicamente a Dios. Y el 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ni tiene su palabra morando en ellos. Dice, pero, o sea, ¿de qué te sirve tú saberte las escrituras de arriba abajo? Porque el judío te las podía recitar. Te podía recitar las escrituras. Pero ¿de qué te sirve si esa palabra no está morando dentro de ti? Y esa es la enseñanza. Jesús se ocupa de decirnos, mira, lee todo lo que tú quieras, pero no te quedes ahí. No te quedes raspando con el pico por afuera. Métele el picotazo, pero duro, para que busques donde en el Viejo Testamento habla de mí. Y esa es su asignación, hermano. Usted busca en el Viejo Testamento y va a encontrar que Cristo era profetizado. Su venida estaba siendo profetizada, pero estaba ¿qué? Entre las oculto para que tuviera que ser descubierto. Pero mira cómo Jesús se encarga de enfocar
de enfocarnos a nosotros realmente, que es lo que estamos viendo, nuestra realidad. Cristo le dice, oye, yo vengo aquí, estoy dando testimonio de lo que dice las Sagradas Escrituras de mí. He hecho milagros, he hecho milagros. Si usted lee en ese capítulo 5 desde el principio, habla del paralítico de Betesda. Él lo levanta y le dice, recoge tu lecho y anda. Él hizo actos increíbles, sobrenaturales, que evidenciaban que era el Hijo de Dios. Y ellos aún así no creían en él. ¿Acaso eso pasa en nuestras vidas en estos momentos? Personas que saben que la presencia de Dios los ha ayudado y no reconocen que Dios ha estado presente. Porque la palabra de Dios no está morando en sus corazones. Y a eso es lo que me dirijo. Cuando él dice en el 39, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice, escudriñad las Escrituras porque según tú, os parece. ¿Ven el contexto de lo que dice? Os parece, ustedes entienden que con lo que ustedes saben es suficiente para tener la vida eterna. Pero mira cómo lo termina, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por eso es que es tan importante leer la Biblia, hermano, y escudriñarla, métase con ella, tenga una relación con ella, reciba la palabra de Dios. No raspe de afuera con el pico. ¿Qué pasa? Dice en 1 de Pedro 1:22. Mire, le voy a dar un ejemplo, que a mí me gusta darle ejemplo. Si usted quiere hacer que un tapón avance, usted está en una congestión de tránsito brutal, cargue con una Biblia en su carro, saque el celular, póngase a leer la Biblia en el tapón para que tú veas que el tapón se mueve. Váyase al médico, que tiene que esperar 2 horas. Saque la Biblia, métase en ella y no se va a dar cuenta ni cuándo lo llamaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enemigo no quiere que usted estudie las Sagradas Escrituras, que las escudriñe, que las aprenda y que las reciba, porque él sabe que no puede con eso. Yo saco la Biblia en el tapón y fluye. Sal, pero se acabó de leer 2 versículos y ya me tengo que mover. Experiméntelo. Usted saca la Biblia en el médico esperando el turno de que te atiendan. Está leyendo la mitad del capítulo. Feliz encarnación, pase yo. Ahí sé que el diablo no quiere que yo lea la Biblia. Hermano, usted coja la Biblia. Soy experiencia propia. Y el sueño, le da un sueño a uno, que eso es. Uno pega a bostezar. Mira, hermana Josefina, cómo se ríe. ¿Verdad? Le da un sueño a uno empieza a bostezar. Y el enemigo no quiere que lean la Biblia. Le estoy dando todas estas experiencias para que ustedes entiendan que si ustedes ponen a pensar y estar pendiente, tiene sentido. Yo me siento a leer la Biblia en mi oficina y el café está ahí. El café, cada vez que abostezo, seguimos para adelante. Porque eso pasa, hermano, somos seres humanos. Pero la desconexión de la palabra de Dios es la estrategia de Satanás para hacernos caer. ¿Por qué permitimos eso? Porque no estamos mirando con los ojos del Espíritu. Estamos mirando con los ojos de la carne. Desconéctese de eso, del mundo. Desconéctese del mundo. Cuando usted esté bregando con la palabra de Dios, apague el celular.
Ciérrese. Distracciones cero. Y la palabra de Dios, usted va a permitir, porque la palabra de Dios siempre hace su trabajo. Perdónenme. Aquí no estamos hablando que los que estamos, digo yo, struggling, pasando este proceso somos nosotros, pues la palabra de Dios va a hacer su trabajo como quiera. Porque Dios se encarga de que cuando su palabra de Dios actúa, no vuelva atrás, ¿qué? Vacía. Pero nosotros tenemos que dejar actuar la palabra de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro 22 al 25. Y habiendo purificado vuestras almas con la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está. Ahí está. Esa es la cristonita de Satanás. ¿Usted quiere liquidarlo? Liquídelo con eso. La cristonita del enemigo. ¿Qué pasa con esto? Pero mira lo que dice el verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo repite. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Ahí está su conexión. Ahí está su... Vamos a utilizar la palabra vínculo. 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 Ese vínculo nos va a contestar ciertas preguntas. Yo voy a hacer unas preguntas, pero las vamos a contestar con lo próximo que viene. Dice, ¿cómo obedeceremos la verdad si no la entendemos? Escuche bien. ¿Cómo podemos ser purificados si una vez que conocemos la verdad no obedecemos? ¿Cómo la palabra de Dios se revela en nosotros? Son preguntas que responden al elemento de la curiosidad en nuestras vidas. Eso responde al elemento de la curiosidad. Oye, ¿cómo es que yo me conecto aquí? ¿Cómo es que yo hago el pairing? Pairing es ¿cómo se dice? Aparear. ¿Cómo yo me apareo con el Bluetooth de la palabra del Señor? Miren esto. ¿Cuánto deseas la palabra de Dios? ¿Cuánto tú la deseas? Pregúntate. ¿Cómo la debes desear? Contestación. Me pasé. Ok. Es que ese no lo leí. Pero voy a leer perdóname. 1 Pedro 2:3. Ahí está. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Para usted hacer vínculo con la palabra del Señor, parearse con ella, usted tiene que eliminar todo eso de sus vidas. Cuando yo le expliqué todas mis luchas para poder acercarme a la palabra de Dios, a eso me refería. Porque en el mismo momento que usted empieza a leer la palabra del Señor, el celular va a empezar ping, ping, ping. Ahí lo va a llamar, 20 personas lo van a llamar. En ese momento su mente va a empezar a pensar en cosas que no debe estar pensando. ¿Por qué? Porque la distracción. ¿Por qué? Porque las cosas que están en nuestra mente viajando, que son de este mundo, quieren interponerse a nuestro deseo de hacer el vínculo con Dios. Para tú parear tu celular con la bocina, tú tienes que estar cerca de la bocina. Y no te puedes alejar mucho. Te puedes alejar, qué sé yo, 10 pies y la bocina pega. Blop, 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 blop.
Tú tienes que estar cerca de la palabra de Dios para poderte vincular con ella. Todas estas cosas que usted ve ahí te alejan. Vas a tratar de parearte, pero vas a estar muy lejos. Pero mira cómo hay que desear la palabra de Dios para hacer ese vínculo. ¿Cuánto tú la deseas? ¿Cuánto? Mira cómo lo dice la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la verdad del Señor. Si realmente usted ama al Señor, usted tiene que desearla. Escúcheme bien. Desear la palabra de Dios como un niño desea, un bebé desea la leche materna. Ahora bien, yo no puedo explicar cuánto, yo he visto, pero yo no puedo explicar la sensación que siente una mujer que ha dado luz a un hijo al detalle como una dama. Una dama puede decir cuánto un bebé necesita pegarse a la mamá para poder chupar de la leche materna. Todas las que son madres aquí, o han tenido la experiencia de estar cerca de cómo un bebé actúa, ustedes se van a dar cuenta. Mis hijas, muchachas, eso era, cuando había que tomar leche, era rápido, rápido, y un gritereo, y hasta que mamá le daba la tetita. Y se acabó el gritereo. ¿Por qué utilizamos, por qué la Biblia utiliza, por qué Cristo utiliza ese ejemplo? Usted tiene que anhelar la palabra de Dios desesperadamente. Desesperado. Yo me acuerdo cuando yo le llevaba el bibí a mis hijas chiquitas. Eso era un gritereo. Yo venía corriendo, le calentaba la leche y venía corriendo, le ponía el tapón, no agarraba bien, liqueando la leche, la ponía en microondas, tenía que probarla y ya venía corriendo. Toma, aquí está. Se la pone y se cayó. Yo sé que muchos se sienten familiarizados con eso. ¿Qué quiero decir con eso? Así es que usted tiene que desear la palabra de Dios. Si usted no desea la palabra de Dios como un bebé desea la leche materna, hermano, usted no está por buen camino. Hermano, todo lo que ofrece Dios tiene que ser anhelado de corazón. Cuando yo leí ese pasaje, dije, aquí esto yo le llamo el deal breaker. Aquí esto no es negociable. Se rompe el trato. Dice, ¿tú quieres salvación? Anhela mi palabra, como un bebé anhela la leche materna. Mire, yo he visto niños que están rodeados de juguetes. Están gozando con sus amiguitos. Y la mamá le dice, ven para que tomen leche. ¡Pum! Soltó todo. No hay nada más importante que la leche de mamá. Estoy tomándome estos minutos de silencio para que usted internalice lo que acabo de decir. Yo no quiero decir, hermano, que usted tiene que estar leyendo la palabra de Dios por obligación. Si usted se siente obligado a leer la palabra de Dios, usted no está anhelándola. La palabra de Dios tiene que ser un deleite, como usted quiera hacerlo. Mire, hermano, hay formas de usted, ahora con la tecnología, usted puede coger, si no tiene tiempo de leer, mire, ponga su celular te la lee. Yo muchas veces voy en mi vehículo y no puedo leer mientras estoy guiando, pues la pongo y la palabra de Dios la escucho. La fe viene ¿por qué? ¿Y oír qué? Ahí vamos. ¿Ve? Usted búsquele la vuelta, porque Satanás va a buscar la vuelta para que usted no lo haga. Usted va a buscar la vuelta para hacerlo. ¿No les hace sentido? Que si esa palabra está ahí es con un propósito.
Le está diciendo, ¿tú quieres vincularte a mí? Esa es la estrategia. ¿Qué pasa? Una vez estamos conectados, empieza la transformación. Empieza a fluir información de aquí para aquí, de aquí para aquí, de aquí para aquí. Ahora, yo podría memorizarme muchos versículos de la Biblia, pero si esos versículos solamente se quedan aquí y no llegan aquí, no hacen nada. Entonces yo dije, ¿cuál es la mejor forma que la palabra de Dios me enseña a que yo pueda recibir la palabra de Dios mejor? Esto es mi opinión, hermano. Cada cual, hago ese paréntesis siempre cuando voy a decir mi opinión, porque ahí usted tiene que usar su criterio espiritual. Pero lo que voy a decir lo respalda la palabra. Lo que voy a decir lo respalda la palabra. Dice en Isaías 55, 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá atrás vacía, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Pero en ese momento que la palabra de Dios es enviada, usted tiene que estar preparado para recibirla. Porque la palabra de Dios puede llegar a ti, pero si tú no estás preparado para recibirla, ya no va a entrar. Y menos a tu corazón. Ahí empieza la parábola del sembrador. ¿En dónde se ubicó la palabra de Dios? ¿O dónde te ubicó la palabra de Dios? ¿En el camino, en el pedregal, entre los espinos o en buena tierra? ¿Qué quiero decir con esto? María, ese efecto me quedó tremendo. Josué 1, 8 a 9. Y aquí es donde viene lo que voy. ¿Cómo es la mejor forma de yo vincularme con la palabra del Señor? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le está diciendo eso a Josué. Josué, el que entró el pueblo de Israel a la tierra prometida. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ajá. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Dios es intencional. Imagínense que usted es Josué, para que se nos quede el mensaje. A mí, esa es mi práctica, mi dinámica personal. Imagínate que yo soy Josué y yo estoy escuchando a Dios, escúchame bien, a Dios hablándome y diciéndome esas palabras. Josué estaba conectado directamente con Dios. Pero Dios le está transmitiendo un mensaje, te dice, mira, agárrate de mi ley, de día y de noche, sumérgete en ella. Sumérgete en ella. Para que una vez te sumerjas en ella, vas a entender algo muy importante, que no solamente tienes que leerla, tienes que escudriñarla, tienes que meditarla. Meditarla. ¿Y qué es meditar? Cuando yo no había estudiado nada de esto, y hace mucho tiempo atrás, tú me mencionabas la palabra meditar y yo pensaba en los budistas, en esta gente hindúes que se ponen a meditar así con los pies cruzados, el yoga. Eso es lo que yo pensaba, o sea, el primer pensamiento que uno tiene. Pero después de haber
leído la palabra, estudiado la palabra y agarrar el pico y meterle lo más duro que pude para sacarle lo mejor a la palabra, para que esa palabra me transforme a través del Espíritu Santo, entendí cuál es el significado de la palabra meditar. Y esto fue lo que escribí. Significado: tiempo a solas con Dios. No le voy a dar un significado rebuscado. Yo no estoy buscando aquí complicar lo simple, porque eso es una de las características principales del ser humano, complicar las cosas que son simples. Usted quiere meditar, tiempo a solas con Dios. Es cuando no escuchas al mundo de ninguna forma, sin distracciones, donde solamente queremos recibir lo que Dios nos está diciendo. La meditación en nuestro tiempo personal con Dios. Tiempo personal con Dios. Es el momento en donde nuestra mente se vacía de todo lo que no es de Dios. Usted descargue su mente y cárguela conectándose a la palabra de Dios. Es el momento donde usted no acepta nada a su alrededor que lo separe del amor de Dios. Es el momento de poner en la puerta por fuera, no moleste. Así, no moleste. Porque es su tiempo personal por Dios. ¿Por qué? Porque somos, vamos a ponerlo así, nuestra cristiandad evoluciona. Nosotros somos cristianos, crecemos, nos tocará, Dios nos da ese crecimiento, Dios nos da la fuerza, como el águila, como el búfalo, para nosotros empezar a fortalecernos en la palabra del Señor. Pero si usted no tiene el tiempo de sentarse y tener tiempo a solas con Dios, no creo que pueda meditar la palabra de la forma correcta, porque se lo está diciendo a Josué. Medita en la palabra. Volvemos a las preguntas iniciales. ¿Qué Dios me quiere decir con esto? ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque nosotros no tenemos la ventaja que tiene Josué o que tuvo Josué, que Dios le hablaba. ¿Por qué no tenemos? Pero tenemos ahora una ventaja mayor, digo yo, porque tenemos las sagradas. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Si nosotros no desarrollamos la disciplina espiritual de no solamente escudriñar, sino meditar en ella, es como cuando tú sacas un pedazo le metiste el picotazo a la pared de piedra y de tierra y sacaste un pedazo de diamante. Y uno dice, ¿y ahora qué hago con esto? Porque el diamante está deformado, es un pedazo de piedra cristalina. Yo no sé un pepino de eso, pero por las películas que he visto, sacan la piedra que no tiene una forma definida. Pero eso va a pasar un proceso que empieza a tomar forma. Empieza a tomar forma. Y mientras más forma tome, mientras se corte de cierta forma, cobra valor. Pero ese valor se lo tenemos que buscar nosotros mismos. Si usted no le da valor a la palabra de Dios, pues entonces no está cumpliendo. O sea, la palabra de Dios no puede ser recibida de la forma correcta si no se valoriza de la forma correcta. Mira cómo dice Salmos 1 al 3. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La intención, hermanos, es que todos entendamos hoy que sí, Dios cuida de nosotros, nos provee,
Pero realmente la prosperidad que nosotros estamos esperando no es de esta tierra, no es de este mundo, es del reino celestial. ¿Qué nosotros tenemos que hacer de ahora en adelante? Si recibimos un mensaje de parte de Dios como este, hermano, comience a practicarlo. Si usted no practica, no va a aprender. Yo puedo decirle aquí lo que yo quiera en términos del tema que estoy hablando, pero es algo suyo, suyo, suyo. Usted tiene que sentarse a solas con Dios, meditar para que realmente pueda desentrañar los tesoros escondidos de la palabra de Dios. Comprender el mensaje, hacer suyo el mensaje. Y una vez ese mensaje entre, ¿qué va a hacer? Va a ser su defensa, va a ser su coraza contra todo lo que venga. Ahí va envuelto los miedos, los temores. Ahí va envuelto las luchas y los retos nuevos que esperamos encontrarnos ahora en estos nuevos tiempos. ¿Por qué yo estoy tomando estos temas que entiendo que son trascendentales para nuestro camino como cristianos? En el estudio anterior, en la predicación anterior, se podrán recordar que hablamos de la importancia de congregarnos, ¿se acuerdan? Eso es una disciplina espiritual. Ahora les estoy hablando de usted se tiene que mover con la palabra de Dios aquí, dentro de su corazón. Prosperidad espiritual que estamos buscando. No hay nada que satisfaga más, hermano. Se lo digo por experiencia, por mi poca experiencia, ¿verdad? Porque aquí yo no pretendo transmitir un mensaje que yo aquí soy igual que ustedes. Pero yo sé que cada día que me acerco a la palabra de Dios, oye, hermano, esto no es cuestión. Si usted se siente leer 2 versículos, pero léalos bien. Si usted quiere leer un solo versículo, léase uno, pero léalo bien, estúdialo, pregúntese, escriba. Yo me paso recalcando esto, hermano. Yo admiro a los que tienen una memoria fotográfica, los admiro, pero yo no soy eso. Yo necesito escribir. Siéntese esto es un consejo personal, siéntese a meditar en la palabra y escriba lo que siente. Escriba, desahóguese, de forma que usted sepa que se va a recordar de lo que esa palabra hizo en usted. Y usted va luego a sus notas y dice, mira, aquí está cuando yo leí en Juan 5. Mira, aquí está lo que leí en Primera de Pedro. ¿Qué fue lo que ya recuerdo? Cómo la palabra de Dios cambia mi vida. Los exhorto que hagan eso, hermano. De verdad que sí. Lo hago Dios lo hace con mucho amor. Para que cada uno de nosotros entienda que este libro está dedicado a nosotros. Está dedicado a nosotros. Su nombre está escrito en la portada. Está escrito. Y papá nos espera allá arriba. Dice, quiero verlos acá. Acá te quiero ver, te espero. Pero para eso tenemos que meternos aquí. Tenemos que vincularnos. Amén, hermano. Amén. Dios me los bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para todos. Lo dejo con nuestro hermano Noel, que va a hacer unos cánticos, pero les invito a cualquiera que no haya aceptado a Cristo en su corazón. Este es el momento. Este es el momento de dar el paso de fe. Este es el momento de estar en un sitio donde va a ser
va a ser cuidado espiritualmente, va a ser ayudado. Así que el que desee dar ese paso puede pasar aquí al frente. El que desee oración, el que desee reconciliación, el que tenga la necesidad de que los hermanos unidos oremos por él, pase adelante. Siéntase con la libertad de hacerlo. Entregue su vida a Cristo lo antes posible, mientras Dios puede ser hallado. Amén. Dios me lo bendiga.